Nosotros los cristianos creemos que Jesús es Dios, pero que también vino como hombre, es decir, que tomó un cuerpo con sangre, con huesos como nosotros. Hoy quiero hablarte de 7 hábitos del Señor Jesús como humano, es decir, como hombre, no hábitos solamente en su vida espiritual. Sabemos que Jesús tenía hábitos espirituales como apartarse para orar, ir al templo y cantar alabanza, además de sanar enfermos y resucitar muertos. Estos son 7 hábitos también que nosotros podemos adoptar para nuestra vida humana y nuestra vida espiritual. Hábito número 1, el Señor Jesús era sociable. Fíjate que el primer milagro del Señor Jesús no fue en el templo, ni en el monte donde solía enseñar, ni en las barcas donde solía predicar. Su primer milagro lo hizo en una fiesta. Y fíjate que no lo hizo al principio de la fiesta, no llegó por compromiso. Fue invitado con su mamá a las bodas de Caná. Era una boda. Y el Señor Jesús no se asustó porque la gente estaba tomando vino y porque estaba compartiendo con los demás sociablemente. Fíjate que Él no llegó y cuando empezaron a sacar el vino Él se fue, que solamente llegó a cumplir. El Señor Jesús hizo su primer milagro en una fiesta cuando ya el vino se había terminado, cuando ya se lo habían tomado todos los invitados, y les hizo Él el primer milagro, convirtiendo el agua en vino. El Señor Jesús no se asustaba ni se apartaba de la familia o de sus amigos simplemente porque ellos tenían otras costumbres. Hábito número 2 del Señor Jesucristo en su vida humana. El Señor Jesús, además de que era sociable, le enseñaba a sus discípulos a ser sociables. Es decir, que parte del discipulado no era solamente enseñarles sobre el ministerio, era también enseñarles de cómo socializar con la gente, para que no se convirtieran en personajes raros que solamente están ahuyentando gente en vez de atraer gente al Señor Jesús. Ellos seguían su vida normal, el Señor les enseñó eso, a ser social. Todo esto lo encontramos en Juan capítulo 2, donde el Señor Jesucristo hizo su primer milagro en las bodas de Caná. Hábito del Señor Jesús número 3 en su vida humana. El Señor Jesús no discriminaba a los pecadores. Claro, Él no hacía lo que ellos hacían, pero tampoco les huía, porque Él lo que hacía era atraerlos. La gente miraba algo diferente en Él, los mismos pecadores. Ahí está sentado Él con los que en aquel tiempo le llamaban los publicanos. Era una mafia que recaudaba impuestos y se robaba el dinero. Ahí estaban todos los pecadores y publicanos. Ahí se acercó también una mujer pecadora que tenía 7 demonios y que además de eso era prostituta, y se acercó a Él para ponerse a sus pies, hincada, arrepentida de su vida. El Señor la cambió así, le cambió la vida a Mateo, que también era un publicano mafioso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no discriminaba. Hábito número 4 del Señor Jesús en su vida humana. El Señor Jesús tenía sentido del humor. No era una persona deprimida, triste o aburrida. Hay una historia del Señor Jesús en Marcos capítulo 3, cuando llama a Juan y a Santiago, que eran hermanos, y los llama y dice: llámenme por favor a los hijos del trueno. ¿Por qué les dijo así? Porque ellos una vez dijeron: Señor, si tú quieres, nosotros hacemos bajar fuego del cielo, como Elías lo hizo. Pues estaban poniendo meros, estaban espiritualizando todas las situaciones, ¿verdad? Cuando no había que espiritualizar, pues el Señor no espiritualizaba, el Señor hablaba, tal vez daba parábolas, pero no todo lo espiritualizaba. Él tenía una vida normal. Hábito número 5 de la vida humana del Señor Jesucristo. El Señor Jesús era espiritual, pero no era religioso. Ahí va caminando el Señor con sus discípulos un día de reposo, un día sábado, un día guardado por la ley, y les dio hambre. Entonces empezaron a cortar espigas y se las empezaron a comer, y llegaron los fariseos y religiosos a reclamarle: ¿por qué tus discípulos y tú están ahí cortando espigas para comer en el día sábado? Y el Señor le recordó una historia del rey David cuando tuvo hambre y se entró al templo a comerse los panes de la proposición, que eran panes solamente que el sacerdote tenía acceso, y David entró y se los comió. Le dijo: ¿ustedes no se recuerdan de esa historia cuando David tuvo hambre y entró y se comió los panes de la proposición? Y les dijo: el hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre. Es decir, el Señor no era religioso, pero era muy espiritual, que son dos cosas distintas. Hábito número 6 del Señor Jesús en su humanidad. Está en la cruz. Él solo dijo 7 frases cuando estaba crucificado, y una de ellas fue: Juan, he ahí tu madre. Mamá, he ahí tu hijo. Estaba diciéndole a Juan: te encargo a mi mamá. Mamá, váyase a vivir con Juan. El Señor Jesús está crucificado, pensando no solamente en salvar a todos nosotros pecadores, sino ¿con quién voy a dejar a mi mamá? Y dijo: quédate tú con ella, Juan. El Señor sí se preocupaba por su familia. No cambió la religión por su familia. Y hábito número 7 de la humanidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesús trabajaba, y trabajaba bien.
desde joven. Él fue llamado al ministerio a los 30 años, pero antes de eso, él era carpintero. No solo le ayudaba en la carpintería a su papá. Un evangelio dice, ¿no es este Jesús el hijo del carpintero? Pero hay otro evangelio que dice, ¿no es este el carpintero? Porque el Señor Jesús trabajaba hasta que fue llamado y se dedicó al ministerio. Un buen día el Señor Jesús dijo, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. El Señor era trabajador. El Señor Jesús tenía el hábito de trabajar, de estar ocupado en el ministerio ahora y antes de eso en su carpintería. Ahora te invito, te desafío a que tú también adoptes estos hábitos humanos del Señor Jesús, porque estos van a cambiar tu vida, van a transformarte, van a quitarte las cadenas de la religiosidad y va a derrumbar las paredes de la separación con la familia, con los amigos, y va a quitar la barrera entre lo espiritual y lo humano. La religión y todo lo religioso mata la vida de las personas, los cambia, pero para vivir una vida de desánimo, una vida aburrida, una vida de muerte. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Adopta estos 7 hábitos. Que Dios te bendiga.